Aprendo en casa. Leemos para informarnos. Semana 24, día 2. ¿Cuál es nuestra meta para hoy? Nuestra meta: identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que lo presentan. Términos clave: identificar la calidad de la información de los textos, de acuerdo a las fuentes que los presentan. Bienvenidos y bienvenidas. No te olvides, lo hemos dicho en estos últimos días, amigo investigador del quinto grado, que siempre debemos de leer y tomar información de textos confiables. Vamos a recordar las características de los textos confiables. ¿Cuándo un texto es confiable? ¿Qué características debe cumplir? Primero, observar la autoría. La autoría nombra al autor del contenido del texto. Muestra su ocupación, qué profesión tiene, años de experiencia, educación y si es especialista en el tema. No te olvides, siempre es importante revisar al autor o la autora del texto que estás leyendo. Segunda característica, el propósito. Conocer el motivo detrás de la creación del texto puede ayudarnos a juzgar su contenido. Podemos hacernos, por ejemplo, preguntas como: ¿para qué escribió el autor este texto? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre el tema? ¿Me quiere convencer de algo en especial el autor con su texto? Es muy importante analizar el propósito del texto que estás leyendo. Segunda característica. Tercera característica, la objetividad, y es una característica muy importante cuando leas un texto, querido estudiante. Es necesario que la información se presente de manera objetiva. Es decir, querido niño o niña del quinto grado, que los autores deben ser especialistas en el tema. Además, se debe incluir información que pueda ser comprobada, evitando las opiniones sin fundamento. No leamos textos si no son especialistas en el tema y solamente están opinando. Deben ser objetivos los autores con la información que presentan en nuestros textos que hemos investigado. Cuarta característica, la precisión. ¿A qué se refiere con la precisión? A que la información que se brinda debe estar bien escrita y claramente presentada. Es decir, las ideas deben estar bien definidas. Finalmente, la sexta característica, fuentes bibliográficas. En el texto que leas, un autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. Cada uno es libre de publicar lo que quiera, pero no podemos creer que todo lo que se dice es verdad. Por eso, revisemos siempre en el texto el autor de dónde se ha apoyado, de dónde el autor ha buscado esta información. Él también al final de su texto pone las fuentes bibliográficas de otros textos, de otros autores. No te olvides, son las 6 características que debe tener todo texto informativo para confiar en él. Vamos a volver a repasar y lo vamos a hacer solamente con los subtítulos. Primera característica, la autoría. Tiene que ser un texto con autor y no un texto anónimo para que sea confiable la fuente. Atentos estudiantes, la segunda característica del texto que leemos tiene que tener un propósito. Tenemos que analizar qué quiere el autor que nosotros recibamos cuando leamos su texto. El propósito. La cuarta característica aquí está, pero no hay sin tercera. La tercera característica primero. La
objetividad. Tiene que ser un texto objetivo. Por eso es importante que los autores sean especialistas del tema que estamos leyendo. Si es un tema de medicina, tiene que escribir un doctor, un científico. Muy bien, la precisión es otra característica muy importante. Ideas bien definidas. La actualización, recuerden, debe ser constante, no necesariamente ni diaria, debe ser permanente. Por eso es importante leer textos últimos de los últimos años. También es más importante textos que estén actualizados con información, sobre todo si es una información actualizada. Si queremos investigar sobre las últimas vacunas contra las enfermedades creadas, vamos a tener que buscar textos más actualizados, ¿verdad? Para encontrar lo último, de acuerdo al tema que realicemos. Finalmente, la última característica, fuentes bibliográficas. De dónde ha sacado el autor cierta información, lo tiene que poner en su texto para que sea muy confiable esa información. Luego de repasar las características de un texto confiable, vamos a leer en forma grupal, en el 5º grado, el siguiente texto. Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Son 2 textos y vamos a leerlos de manera grupal. Luego vas a hacerlo de manera individual para que puedas repasar las ideas principales de estos textos. Lectura audiovisual. Aprendo en casa, 5º grado. Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Pregunta a cualquiera de tus familiares si ha leído en el periódico o en sus redes sociales alguna información parecida relacionada con la cura del COVID-19. Texto 1. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. 29 de mayo del 2020. Especialista del Instituto Nacional de Salud, María del Carmen Castañaga, afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud, pero ninguno previene o cura esta enfermedad, el COVID-19. Si bien el uso de productos naturales puede aportar efectos reconfortantes al organismo, no hay evidencia científica actual que confirme que utilizarlos de una u otra forma reduzca el riesgo de contagio del COVID-19, mejore los síntomas y menos aún que pueda curarlo cuando se presenta. No hay remedios para el coronavirus. Así de tajante es la doctora María del Carmen Castañaga, especialista en salud y gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, MINSA, quien descarta que el uso de plantas, flores o algún otro producto que consumimos habitualmente con la creencia de que es bueno para la salud funcione para curar este virus que es tan letal. La tradición no cuenta. Asegura que los productos que consumimos habitualmente para calmar ciertas molestias respiratorias, estomacales o que tienen efectos relajantes, efectivamente pueden generar algún alivio, pero no previenen y menos curan el COVID-19. Al respecto, señala que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no cuenta con un solo estudio que pueda sustentar estas afirmaciones y menos avalarlas. Los baños de vapor. El calor húmedo que aportan al inhalarse después de hervir unos minutos y alcanzar una temperatura de 45 grados puede ayudar a la fluidez de la mucosidad, a relajar los nervios o a limpiar la piel de algunas impurezas, pero no para otra cosa. En ese sentido,
Dice que si la intención es purificar el ambiente de la casa con un aroma específico, el eucalipto por ejemplo, la menta o alguna flor, solo debe utilizarse un puñado de hojas y disfrutar del aroma por un tiempo moderado. Efectos adversos. Castañaga advierte los riesgos de improvisar un sauna casero con eucalipto. Por ejemplo, al quemar madera o carbón en un lugar cerrado, se libera monóxido de carbono que al inhalarse afecta el sistema nervioso y, dependiendo del tiempo, produce deshidratación y falta de oxígeno en nuestros órganos, porque ingresa a nuestro sistema respiratorio y a los glóbulos rojos, lo que puede tener consecuencias fatales. Alimentos y no medicinas. Algunos productos que utilizamos con frecuencia en la cocina, como el quión, ajo, limón o algunos minerales empleados para hacer gárgaras como el bicarbonato, no tienen un efecto probado en el caso del coronavirus. Menos aún, el uso de calores fuertes como el de las secadoras o en las vías nasales ayuda a modificar la temperatura corporal de los seres humanos. Precisó que el bicarbonato tiene beneficios para combatir el exceso de acidez, evitar el ardor, la gastritis y el reflujo, pero que su consumo indiscriminado puede generar efectos adversos, incluso malestares estomacales. Estar informados. Las creencias que están muy arraigadas en la población no son válidas para el caso específico del COVID-19 y su curación. La especialista recomienda visitar páginas web con información que esté basada en investigaciones científicas, como la web de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha desarrollado mucha literatura relacionada con la enfermedad. Frutas, vegetales y más. El consumo de vegetales ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico y deben consumirse de manera habitual. Una naranja aporta vitamina C. El maní se recomienda por su alto contenido de vitamina B, lo mismo que la almendra y otros frutos secos que tienen mucho zinc. El atún u otros pescados oscuros aportan omega 3 a nuestro organismo y el arroz tiene vitamina D. En este punto, la especialista dice que es bueno aprovechar los pocos rayos de sol que tenemos, pues activan las vitaminas. También propone consumir yogur por la presencia de probióticos que ayudan a la digestión, y zanahoria, avena y complejo B. Lograr equilibrio. María del Carmen Castañaga asegura que los alimentos saludables contribuyen a mantener el buen estado de la salud de las personas, pero que, como complemento del tema físico, debemos mantenernos sanos psicológicamente. La ansiedad, la depresión afectan nuestras defensas, advierte la especialista. Conclusión. La gente puede consumir estos productos o utilizarlos responsablemente como lo ha hecho siempre, pero debe quedar claro que estos productos no solucionan el problema del coronavirus. Fuente: adaptado de Remedios Caseros contra el COVID-19, más mitos y verdades, 29 de mayo del 2020, Instituto Nacional de Salud. Fuente confiable. Ahora vamos a leer el texto 2. Recetas caseras para la cura del COVID-19. Agosto del 2020. Ratón. Página web esla.ratón.com. ¿Qué información nos da el texto 2 de esta página web, elratón.com? Les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo COVID-19 y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todas y todos. Ingredientes para 1 litro de agua: 4 vasos.
Texto 2. 2 tajaditas jengibre al gusto. 1 cucharada de miel al gusto. 1 ramita de pino. 1 ramita de manzanilla. 5 hojitas de eucalipto. 1 limón grande y 2 chiquitos. Preparación. Mezclar todos los ingredientes en una olla a fuego lento. Luego, colocar la miel después de que dé un hervor. Duplicar la cantidad si quieres. Tomar 2 litros. Es barato y previene el COVID-19. Los hombres solo pueden tomar 3 vasos al día, después del desayuno, almuerzo y cena. Las mujeres 1 vaso por día, porque la mezcla puede dañar sus ovarios. Tengan mucho cuidado. Revisemos la fuente. ¿Dónde se encuentra este texto? Es una página. esla.raton.com. Recetas caseras. Las recetas caseras. Las mejores recetas de la red. Sitio web de salud y bienestar. Medicina natural. No dice el nombre de algún doctor o algún científico. No encontramos, solo encontramos la página web. Este fue el texto 2. Luego de haber leído en forma grupal y luego individual, lo vas a hacer posteriormente, vas a repetir la lectura, vas a revisar las apreciaciones que has podido notar durante la lectura de los textos 1 y 2. Vamos a analizar si cumplen con estas características. Texto 1 y texto 2, vamos a compararlos. Nombra al autor o creador del contenido. El texto 1 nombra al autor, ¿verdad? Los comentarios de la doctora y del Ministerio de Salud. Mientras el texto 2, no hemos encontrado algún especialista que ha hablado o ha recomendado esa receta casera. Comparemos ambos textos. Vas a fijarte muy bien si muestra claramente el propósito, si presenta la información de manera objetiva, tanto el texto 1 y el texto 2. El texto 1 cuenta con información precisa y el texto 2 tiene información precisa. Son partes de las características, recuerden, de los textos confiables. Posee fuentes creíbles que la respalden. El texto 1 tiene fuentes creíbles. ¿De dónde proviene esa información? ¿De qué página? Y el texto 2, ¿de dónde viene? La página de Esla Ratón, ¿verdad? Bueno, veamos cuál es más seria. Comparemos. ¿Tiene información actualizada? El texto 1, cierto, ¿verdad? La doctora está hablando lo último en cuanto al tema del COVID-19 y recomendaciones adecuadas. El texto 2 nos habla de información tradicional, ¿no? Lo que se preparaba con las famosas hierbas curativas. Bueno, comparemos muy bien ambas lecturas. Luego de tu análisis, de tu reflexión y de haber comparado ambos textos, querido estudiante, vas a responder en tu hoja de portafolio estas 2 preguntas. Primero, el texto 1, remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades, ¿es confiable? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. Acá tenemos el texto 1. ¿Recuerdas? Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. ¿Es confiable este texto extenso? Recomendaciones, ¿verdad?, de la doctora, y acá tenemos la fuente. ¿Es confiable? Sí, es confiable, muy bien. ¿Por qué es confiable el texto 1?
Claro, porque tiene una fuente validada. Está escrita por el Instituto Nacional de Salud, reportada por ellos. Hay una entrevista a un especialista. Cumple las características de los textos confiables, ¿verdad? Vas a responder adecuadamente a esa pregunta. En el texto 2, siguiente pregunta, la segunda en tu hoja de portafolio. Recetas caseras para la cura del COVID-19. ¿Cuál será la idea principal? ¿Te parece un texto confiable? ¿Por qué? Acá tenemos nuestro texto 2. Ratón, recetas caseras para la cura del COVID. Lo hemos leído, ¿cierto? ¿Te parece un texto confiable? Sinceramente. Ah, no. Sebastián, ¿qué dices? No, ¿verdad? ¿Por qué? Es que no tiene fuentes confiables. Solamente es una página. Una página con recetas caseras, pero no tienen un sustento científico. Solamente habla de la experiencia de una persona. Vean cómo inicia. Les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo COVID y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todos y todos. No, solamente está una persona que ha utilizado esta página para escribir, ¿verdad? La receta que le funcione en su familia, en un familiar suyo, según dice esta persona. Pero no hay estudios, no hay acá textos científicos. Muy bien, hay que responder adecuadamente. Respondes esas dos preguntas en tu portafolio de evidencias adecuadamente. Ya te hemos dado algunas orientaciones. Ahora, para culminar, vamos a ir con un texto final. Este texto también es para trabajar. Vamos a realizar una lectura del siguiente texto, lectura grupal, luego lo vas a hacer individualmente. Y vas a subrayar ideas que se relacionen con las características de los textos expositivos que hemos leído. Y otros datos nuevos para ti. ¿Qué es la OMS? Hemos escuchado hablar bastante de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hemos escuchado en las noticias, en la televisión, un organismo que da muchas recomendaciones. Vamos a ver específicamente qué es la OMS para poder enterarnos mejor en el quinto grado. Lectura final. La Organización Mundial de la Salud, OMS, sus siglas, es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Es decir, queridos niños, que es la máxima autoridad mundial en salud. Por eso es la Organización Mundial de la Salud. Continuamos. Sus ámbitos de actividades principales son enfermedades no transmitidas y transmisibles. Además, tiene como tarea vigilar y dar respuestas a las crisis relacionadas con la salud y promocionar y regular los sistemas de salud en el mundo. Esta me parece a mí una idea muy importante. Tiene como tarea la OMS vigilar y dar respuesta a las crisis relacionadas con la salud, sobre todo con esta crisis de esta pandemia que tenemos en todo el mundo y en el Perú más aún. Párrafo 2. En ese sentido, es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, la forma de atención y cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad. En el caso de América, lo hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, siglas OPS en América. Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Asimismo, los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en dicha organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Segundo párrafo, clarísimo, ¿verdad? Ideas principales. La OMS, queridos estudiantes, es la única institución autorizada a nivel mundial para poder regular y atender y dar recomendaciones sobre el COVID-19
y de cualquier otra enfermedad. En América, por ejemplo, lo hace la OMS a través de la Organización Panamericana de la Salud para América, ¿verdad? En la página web de la Organización Mundial de la Salud está la información valedera sobre el COVID-19. Y los ministerios de salud, tenemos un ministerio en el Perú, el Ministerio de Salud del Perú, también son las que fomentan y promueven toda la información a los ciudadanos que viene de la Organización Mundial de la Salud para poder informarnos sobre los avances científicos contra el COVID-19. Por ese motivo, último párrafo, y en vista de tanta información difundida irresponsablemente por el mundo sobre cómo prevenir o atender a los enfermos de COVID-19, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través de la OPS, ha elaborado una guía para periodistas que orienta sobre cómo se debe tratar la información que deben comunicar a la población sobre esta enfermedad. En el último párrafo nos dice que la OMS, ante tanta información que no es cierta, queridos estudiantes, ¿verdad? Como esta página del ratón, por ejemplo, esa información no es valedera. ¿Qué ha hecho? Ha hecho una guía para los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, en los grandes periódicos, páginas web, noticieros del mundo. ¿Para qué? Para que sigan esta guía y puedan informar adecuadamente a la población, a nosotros, sobre el COVID-19 y sus avances. La guía la hizo la Organización Mundial de la Salud para los periodistas, para que no nos engañen, queridos estudiantes. Aquí tenemos, queridos niños y niñas, esta guía que la hizo la Organización Mundial de la Salud para los periodistas que escuchas en la televisión y en la radio, ¿correcto? Para que ellos puedan informarnos muy bien a nosotros los pobladores. Esta es la guía que ha hecho, para que no nos informen con mentiras. Como encontramos mucha información falsa en las redes sociales, hay que evitar ello. A ver, ¿qué tienen que hacer los periodistas que escuchas en la radio o ves por la televisión? La Organización Mundial de la Salud le dice en la guía: señor periodista, difunda información basada en hechos. Información verdadera. No invente. Señor periodista, informe con lo que se sabe. No invente. Solo informe lo que ya se sabe. Amigo periodista del Perú y del mundo, asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Tiene que poner en sus noticias qué médico dijo esto, qué especialista, qué doctora, qué doctor, qué científico, ¿verdad? No puede inventarse el periodista. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. ¿Dónde están las fuentes acreditadas y oficiales, niños y niñas? En el Ministerio de Salud, claro, en el Ministerio de Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y en la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Verdad? Allí tiene que consultar el señor periodista para sacar las noticias. Señor periodista, evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. No, por favor, no ponga en su televisión, en su canal o en su radio, en su programa, noticias falsas y las repita constantemente. Por favor. Guía de la Organización Mundial de la Salud. Evite y verifique los rumores y la información que le genere sospechas. Señor periodista, si sospecha que alguna información puede ser mala o es un rumor nada más, no la difunda, por favor. Evite contar el otro lado de la historia. Evite incluir mitos o remedios locales. Recuerden, el texto 2 era un remedio casero, ¿verdad? Entonces, no hay que promocionar ello, queridos estudiantes. Los periodistas deben hacer caso a estas recomendaciones guías de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Este texto, queridos niños, lo hemos sacado de la Organización Panamericana de la Salud. Es un texto confiable. Luego de haber leído el texto, ¿qué es la OMS? Hemos leído el texto y la guía.
Tome en cuenta la información proporcionada sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables. También hemos leído las características de los textos confiables. También la tienes en tu grupo del 5º grado para que la vuelvas a leer. Responda en su cuaderno o en su portafolio de evidencias. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto que es la OMS? Trata sobre describir cuáles son las funciones de la Organización Mundial de la Salud y además nos informa sobre una guía para que los periodistas en todo el mundo informen adecuadamente a la población. ¿Para qué fue escrito el texto? Para informarnos, ¿verdad? Es un texto que nos informa y nos expone, además, es un texto expositivo sobre qué es la Organización Mundial de la Salud y cuáles son sus funciones vigilando y cuidando la salud y educando a la población a nivel mundial. Vas a subrayar y luego mencionar 2 ideas importantes del texto, ¿verdad? En el video, en la parte anterior, lo hemos hecho, lo hemos realizado. Lo vas a hacer ahora en tu cuaderno de portafolio. 2 ideas nada más, 2 ideas importantes. Vas a tener que escribirlas en guiones en la pregunta 3. Luego, menciona con tus propias palabras las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas. En tus propias palabras puedes hacer qué les quiere decir en resumen. Claro, ¿verdad? Que informen con la verdad. Por ejemplo, muy bien, a los periodistas. Que saquen sus informaciones o sus noticias de fuentes confiables. Que vayan a la página de la Organización Mundial de la Salud para informar a la población. También, muy bien. Que entrevisten a doctores y especialistas. Muy bien, excelente. Son, en tus propias palabras, lo que entiendes sobre las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas. ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial, además, con los textos expositivos? Claro, se relacionan porque la guía, por ejemplo, a los periodistas es un texto que expone y argumenta por qué los periodistas deben tener información valedera a la población. Última pregunta, ¿es confiable el texto que hemos leído, que es la OMS, o no? ¿Por qué? Sí es confiable, porque es un texto que se ha extraído de la página web de la Organización Mundial de la Salud. Es un texto científico y muy confiable. Bien, has hecho un buen trabajo. No te olvides que la meta de hoy era identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos, de páginas web o repositorios por las fuentes que los presentan. Ese era nuestro reto, nuestra meta. Vas a responder al final reflexivamente. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Cómo lo hice? Al final de tus actividades es bueno y te recomiendo responder estas interrogantes. ¿Qué se me hizo fácil y difícil al responder las preguntas sobre los textos que leí? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Siempre toda actividad busca que mejoremos. Aprendemos y mejoramos. Es muy importante, demasiado importante tu proceso de reflexión. Al final, vas a organizar toda tu actividad en tu portafolio de evidencias, porque estamos en semana clave para poder manejar la mejor información sobre el COVID-19 y recomendar a nuestra familia para seguirla a través de los
organismos y de los textos científicos. Aprende en casa. Quinto grado.